al final, ¿a qué llegamos? A estos componentes de la salud, ¿no? Que están en verde, y lo que llegamos es a un modelo de atención que es biopsicosocial. Eso es lo que le da sentido a vincular la clínica con la pedagogía hacia la persona. Y lo que pretendemos, en definitiva, es el desarrollo personal y social de este niño y esta niña que está en el hospital, porque si no estuviera en el hospital o no estuviera con esta enfermedad, ya lo trabajaríamos desde su escuela y desde su familia, pero como está en su casa o en el hospital, debemos hacerlo desde la acción de la pedagogía hospitalaria. Por otro lado, me gusta mucho mencionar, ¿no? Y recordar este concepto de enfermedad, que tiene estos diferentes componentes, ¿no? Que en el lenguaje anglosajón se utilizan 3 términos para denominarlo, y en su conjunto hacen referencia a la parte desde la percepción, ¿no? De ustedes, del personal sanitario, que es aquella alteración que tiene, cómo lo diagnosticamos, cómo lo tratamos, cómo paliamos, cómo evitamos, ¿no? Con qué tratamientos, etcétera. Esta parte más biomédica tiene su terminología anglosajona con una palabra, pero también hay otra que se utiliza que hace más referencia a la representación que tiene la persona, a lo cultural. Aquí, exacto. A la percepción que tiene la propia persona, que es la que padece, paciente, ¿no? El paciente, porque es la que sufre las consecuencias de este proceso patológico. Y por otro lado, un concepto que ya lo globaliza todo y que incluye la perspectiva más objetiva, clínica, subjetiva, social, cultural, etcétera, porque la vivencia de la enfermedad también depende de cómo culturalmente se concibe aquella enfermedad, si está mitificada, si está estigmatizada, no es lo mismo. Y bueno, y en el tema del cáncer sabemos que hemos evolucionado mucho, pero hubo tiempo atrás y no mucho, incluso había personas que pensaban que el cáncer era contagioso. Entonces la persona no se atrevía a decir que tenía cáncer porque era estigmatizada. Ahora, por suerte, hemos avanzado en esto, pero continúan habiendo otras enfermedades que están muy estigmatizadas, como los trastornos de salud mental, el SIDA, etcétera, ¿no? O sea que vamos avanzando, pero todavía tenemos que avanzar bastante más. Otro elemento fundamental en que se basa la pedagogía hospitalaria es que la persona es sujeto de derechos. Entonces, la persona tiene derecho a la salud, que es lo que estamos trabajando, ¿no? Todas las personas tienen que poder mejorar su salud, tengan la situación que tengan de enfermedad o de no enfermedad diagnosticada, pero también la persona tiene derecho a la educación y por tanto el proceso de enfermedad no ha de privar a nadie a seguir su proceso educativo. Entonces, un niño que no puede ir a la escuela porque tiene una enfermedad, si no le ofrecemos una educación, lo privamos de este derecho. Entonces, esto es un fundamento de la pedagogía hospitalaria, la inclusión de todos los niños sin discriminación de ningún tipo, pero tampoco por motivo de salud. Entonces, este es otro fundamento. Y desde la perspectiva educativa o pedagógica, lo que trabajamos también, y es un enfoque que también la UNESCO y UNICEF han ido promulgando, que es incluir dentro de la acción pedagógica contenidos que tengan que ver con los derechos. Es decir, la persona tiene que conocer cuáles son sus derechos, tiene que saber que la salud y la educación son derechos humanos y luego hay otros muchos derechos que están promulgados y otros que los niños trabajan muy bien. Hay muchas experiencias y recursos didácticos que trabajan los niños para ilustrar, para comprender estos derechos de forma didáctica, ¿no? Entonces tenemos este doble enfoque en relación a los derechos. Y el otro fundamento que también conocen muy bien, pero que me gusta mucho recalcar, es la calidad de vida en general, pero en este caso la calidad de vida relacionada con la salud. Entonces,
el fin último, digamos, de la pedagogía hospitalaria será contribuir a la mejor calidad posible en situación de enfermedad y al bienestar de estos niños y niñas, y lo hacemos a partir de todos los aspectos que vamos a mencionar. Entonces ya conocemos muy bien la calidad de vida, sabemos que hay diferentes instrumentos de medida de la calidad de vida y que es un concepto que nos tenemos que tomar muy en serio, porque el término se utiliza de forma muy gratuita, demasiado, pero no se profundiza en ello. Entonces, bueno, ya vamos teniendo investigaciones que analizan, ¿no?, la calidad de vida relacionada con enfermedades en concreto, pues la calidad de vida de los niños que tienen cáncer. Entonces, esta medida nos sirve de indicador o nos ofrece indicadores para conocer cuál es el impacto real de la enfermedad en aquella persona, en aquella familia. Por otro lado, también es un indicador de calidad del cuidado que recibe la persona. Y en este cuidado debemos incorporar la atención médica, la atención sanitaria, pero también la atención educativa. Tenemos que evaluar cómo influye la educación hospitalaria, la educación en situación de enfermedad, cómo influye en la calidad de vida. Entonces eso es un proceso de investigación que, bueno, ya hay equipos, por ejemplo, hay un equipo en las Islas Baleares que está estudiando la calidad de vida en procesos de curas paliativas a partir de estos enfoques, y entonces tenemos que avanzar mucho más en esto, porque la calidad de vida es un indicador en sí mismo de la experiencia del paciente en relación a su situación y a sus atenciones. Perdón, me voy a traer el vaso del pasillo. Ah, que tenía yo uno. Gracias. Bien, el segundo aspecto era explicarles un poco cómo concebimos el concepto de pedagogía hospitalaria. Entonces, aunque tradicionalmente la pedagogía hospitalaria se ha ido refiriendo a la atención educativa a los niños, infancia, adolescencia, a partir de las aulas hospitalarias, este término de pedagogía hospitalaria le queda un poco escaso, un poco corto, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando oímos a Rosalí decir pedagogía hospitalaria y domiciliaria, ya le hemos añadido un aspecto que le hace falta al término en sí. Lo que pasa es que lo utilizamos porque nos identifica y es una manera de entendernos, pero que detrás de este término hay un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el hospital, pero también fuera de él. También sabemos, y aquí tengo entendido que también es una realidad y es bastante internacional, que cada vez más los periodos de hospitalización son menores en pediatría y en infancia. ¿Por qué? Porque todas aquellas atenciones que puedan recibir en domicilio, pues se priorizan, ¿no? Entonces el niño está mejor en su casa, salvo en algunas excepciones, ¿no?, que en el hospital. Por tanto, todo aquello que no requiera la hospitalización se procura que lo reciban en su casa, y ahora está bastante desarrollado lo que es la atención sanitaria hospitalaria. Pues también la atención educativa se ha desarrollado en los últimos años dirigida al domicilio de los pacientes. Entonces, bueno, aquí tenemos una definición que yo introduje después de lo que ha ido aportando la investigación en este campo, lo que ha ido aportando pues, las experiencias que se han llevado a cabo, las reflexiones de lo que entendemos por pedagogía hospitalaria, y ahora tenemos un concepto bastante más amplio que hay que desarrollar mucho más en la práctica. Entonces, bueno, aquí está una definición. He intentado aportar un poco del significado de cada componente de esta definición para entender cómo concebimos la pedagogía hospitalaria. Entonces, le damos la caracterización de disciplina porque ya tenemos un cuerpo de conocimientos, ya hay investigación muy insuficiente, como en todos los ámbitos, pero no es como en el ámbito médico, que la investigación está
bueno, ha avanzado mucho. En educación vamos un poquito más lentos porque también es verdad que le falta mucho reconocimiento a la investigación que no es clínica. Estamos en un puente entre educación y salud, entonces en educación consideran que es un tema de salud y en salud consideran que es un tema de educación, entonces estamos en un espacio de nadie y es muy difícil recibir financiaciones para la investigación. Esto también hay que decirlo y por eso vamos bastante más lentos, pero ya va habiendo conocimiento, ya hay difusión de conocimiento, ya hay una formación especializada en pedagogía hospitalaria y una formación académica, pocas, insuficiente todavía, pero vamos avanzando las universidades en este campo. Luego hablamos también en esta definición de calidad, porque si el derecho es a la salud, el derecho a la educación no es a cualquiera educación, ha de ser educación de calidad. Igual que pretendemos cuando no están los niños en situación de enfermedad. También hablamos desde una perspectiva más sistémica, porque atendemos no solo a los niños, sino a las familias y su entorno también es importante. El tema de los derechos ya lo he comentado y nos basamos en cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades, pero también destacar sus potencialidades. Le damos como esta perspectiva un poco más positiva de hacer énfasis en aquello que los niños sí que pueden hacer y no centrarnos solo en los déficits, las limitaciones, en aquello que no pueden. Entonces, este enfoque que ya hablaré brevemente, pero más adelante, da otra perspectiva al niño, le motiva mucho más para continuar adelante, para avanzar, para participar más también en lo que son las intervenciones que se le aplican y a reducir sus motivos de ansiedad, etc. Y luego pues la calidad de vida que ya he hecho referencia y que la tenemos que tener en cuenta de forma continua. Entonces, dentro de este concepto a lo largo de pedagogía hospitalaria le damos una perspectiva de a lo largo de la vida, porque si bien nos centramos tradicionalmente en la infancia y la adolescencia, actualmente ya disponemos de proyectos, aunque no haya una cobertura amplia, disponemos de proyectos que se refieren a personas adultas, a personas mayores y también en el ámbito de la neonatología. Entonces, son proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona hay un proyecto muy interesante que es en convenio en un hospital de referencia en Barcelona, habrán oído hablar del Hospital Clínic, y si no, pues ahora ya sí, a partir de hoy ya han oído hablar. Es un hospital de referencia, como hay otros, no es el único, ¿no? Vallebrón, no sé por si les suena, pero este hospital, pues los profesionales de allí hicieron un convenio con la Universidad de Barcelona en que los estudiantes universitarios reciben apoyo académico cuando están ingresados o cuando están en su domicilio porque padecen una enfermedad como puede ser cáncer, entonces les dan apoyo académico para que no se retrasen tanto en sus estudios universitarios. Entonces esto sería lo mismo que se hace con las aulas hospitalarias, pero a nivel universitario, a nivel académico. Entonces, esto es un proyecto. En un congreso que estuve en Mendoza, en Argentina, conocí también una experiencia similar con la Universidad de Uncuyo, ¿no? Que también tenían un proyecto, pero bueno, vemos que son como proyectos sueltos. Lo que tenemos que conseguir es que la administración pública se ponga las pilas, decimos nosotros, ¿no? Y considere y reconozca que esto es un derecho y lo aplique de forma con una cobertura universal, porque ni siquiera la educación en la infancia y la adolescencia tiene una cobertura universal cuando estamos en situación de enfermedad. O sea, en mi país en concreto, la cobertura educativa en la educación obligatoria es casi 100%. O sea, hemos llegado a estos niveles, ¿no? ¡Qué bien! Pero cuando estos niños que sí que están escolarizados tienen una enfermedad o tienen que ir al hospital, no van a la escuela. Entonces, podemos hablar de cobertura universal, pero no es real del todo, sino que hay déficits.
Entonces, bueno, si esto pasa en infancia y adolescencia, ya cuando hablamos de educación no obligatoria, como pasa en los estudios universitarios, entonces ya solo tenemos proyectos que conocemos de forma puntual, ¿eh? Y también hay proyectos en neonatología muy interesantes, ¿no? De trabajar con los hermanos, por ejemplo, de neonatos, que para que los niños puedan aprender cómo relacionarse con este hermanito nuevo que tienen y para que comprendan, por ejemplo, por qué su hermanito no va a casa como los hermanitos de otros del cole, ¿no? Que sí que han ido a casa enseguida y su hermano está allí en una máquina y con tubos y lleno de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un proyecto muy interesante que trabajan a través de la simulación con los hermanos y cuando ya están bien preparados los llevan a la unidad de neonatología y ellos están allí al lado de los bebés y bueno, que esto ha cambiado mucho, ¿no? La neonatología también. Bueno, pues hablamos de proyectos. Luego en personas mayores y personas adultas también hay proyectos concretos, como por ejemplo el proyecto de paciente experto, que es internacional, pero también en Cataluña se ha asumido, ¿no? Y se ha adaptado a la realidad para las personas adultas y mayores, que a través de personas con esa enfermedad son las que transmiten, ¿no? A otras sus conocimientos y bueno, hay proyectos muy interesantes, pero no dejan de ser proyectos que quiere decir que empiezan y acaban y que no llegan a todas las personas, ¿eh? Entonces esto es lo que tenemos que avanzar. Bueno, para conocer un poquito, ¿no? ¿Dónde se aplica la pedagogía hospitalaria? Pues se aplica, como hemos dicho y como conocemos todos, ¿no? En unos espacios que se llaman aulas o escuelas hospitalarias. En mi país, en España, el modelo que tenemos es que los gobiernos de educación y los gobiernos de salud han establecido convenios. En estos convenios, salud o sanidad aporta un espacio dentro del hospital y educación aporta docentes que son los mismos docentes que van a la escuela regular, pero que dedican su tiempo al aula hospitalaria en lugar de ir a la escuela regular. Este es el modelo que tenemos en España. Y todos, absolutamente todos, los hospitales de primer nivel, ya sean generales con unidades de pediatría o de materno-infantil, o sean específicamente infantiles, pediátricos, todos tienen un aula o escuela hospitalaria con profesionales que asume la administración. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto afecta a los hospitales públicos o medio públicos, aquellos que también tenemos allí, que subvencionados por la administración, pero que son privados, ¿no? Que dependen de otras entidades. Pero los que son privados 100% no tienen, por tanto, no tienen escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que la cobertura tampoco es universal en ese sentido. Bueno, pero ya tenemos mucho, ¿eh? Comparado con lo que había en un principio. Bueno, pero aparte del aula hospitalaria, podemos decir que el aula es un espacio educativo, pero también es un servicio, porque los docentes van allá donde está el niño. Cuando el niño no se puede desplazar, van a los docentes a ese espacio. Por ejemplo, en el hospital de Vallebrón, que también es bastante conocido, ¿no? Es un hospital referente, tiene en el bloque materno-infantil, en la planta de oncohematología, tiene allí todos los servicios educativos, lúdicos, a través de fundaciones, ¿no? De voluntariado, fundaciones que se dedican a esto, han habilitado el espacio, que parece que ese espacio no pertenece a ese hospital, porque ese hospital es muy antiguo y han tenido que adecuarlo muy bien, pero esa planta es preciosa. O sea, ves el hospital según qué plantas, que ya las han mejorado mucho, y dan un poco de, bueno, verá, todo es mejorable, pero la de oncohematología es preciosa, tiene espacios para adolescentes, bueno, magos, payasos, todo lo tienen. Y no digamos ya el hospital infantil, ¿no? De Sant Joan de Déu, todo él, ¿no? Que tiene un plan de humanización muy específico. Bueno,
Luego también tenemos los espacios lúdicos, ¿no? Incluso las salas de espera, los pasillos, pueden adecuarse espacios para que los niños puedan desarrollar esta faceta más lúdica. Luego el domicilio fuera del hospital también es un ámbito donde se trabaja cada vez más, por lo que hemos comentado de la hospitalización. Luego hay casas de acogida, ¿no? Como, bueno, habrán oído las casas McDonald's, por ejemplo, pero hay otras, ¿no? En la Asociación de Familias y Niños con Cáncer Infantil, que hay también en Cataluña, FANOC, pues tienen también una casa que le llaman Chuclis, que quiere decir que absorbe, ¿no? Los miedos y tal, y tienen una casa también llena de recursos para acoger a las familias y los niños mientras esperan sus procesos de tratamiento, que vienen desplazados de lejos, porque claro, son hospitales de referencia y vienen muchas personas, muchas familias a traer sus niños de fuera, de lejos. Necesitan una casa donde vivir y allí pues se les ha dotado, y en esa casa también reciben la educación domiciliaria, porque es donde viven. O sea que lo del domicilio también afecta a la casa de acogida. Y luego también consideramos que la escuela regular es un lugar de intervención de la pedagogía hospitalaria, porque el niño no está en un mismo sitio. El niño es el que se mueve, el niño va a la escuela, luego no puede ir a la escuela, tiene que ir al hospital, luego ya no hace falta que vaya al hospital, pero tiene que estar en su casa, porque está convaleciente. Entonces está en su casa y luego vuelve a la escuela, o tiene una asistencia intermitente. Todo esto no lo podemos atender bien si no nos coordinamos todos y tenemos la mirada hacia el niño, pero todos coordinados. No es el niño el que tiene que venir a cada uno, ¿no? No es el niño que lo hacemos a trocitos para atenderlo. Somos nosotros que nos tenemos que coordinar en un trabajo colaborativo para atender bien a ese niño en todas sus áreas como persona que es. Bien, lo que decía en otras etapas de la vida, que solo tenemos proyectos, y luego lo que pretendemos es educar, socializar y también distraer y entretener, tanto a los niños como a las familias, porque las familias también es población destinataria, ¿de acuerdo? No me quiere hacer caso, ¿eh? Ahora, vale, no sé cómo voy de tiempo, me voy a ir solo, pues voy a ir muy rápida porque me queda bastante. Bueno, pues voy a ir rápida. Los enfoques que le damos, pues entendemos la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo de aprender, sino hay que ver cómo enseñamos. La atención centrada en la persona. Cada niño tiene unas características particulares y tenemos que atenderlo según su particularidad, pero también centrada en la familia, como decía, es población destinataria. Entonces, el modelo de atención centrado en la familia no lo voy a explicar porque seguro que lo conocen, porque es un modelo que procede del ámbito sanitario. Por tanto, nosotros lo que hacemos es aplicarlo porque es interesante y las familias nos necesitan. Entonces, la familia hay que atenderla como unidad. Y el niño forma parte de esta familia y no olvidarse de que hay hermanos que también sufren y que interpretan mal lo que sucede. El enfoque resiliente. No sé si han oído hablar de la resiliencia, supongo que sí. Y lo que se trata es de aplicarlo a la persona a nivel individual, la resiliencia infantil, pero también la resiliencia a la familia. La familia tiene que poder atender esas necesidades nuevas que surgen y cubrirlas de una manera adecuada y restablecer el equilibrio que pierde cuando sucede un diagnóstico como el cáncer, por ejemplo. Pero también desde el ámbito educativo hablamos de resiliencia académica. La organización, el propio hospital también puede ser resiliente con las personas que atiende, con las familias. Entonces hemos de hablar de resiliencia de la organización para que se potencien las otras o los otros niveles de resiliencia. Y en el ámbito escolar se habla también de resiliencia académica, que la tienen aquellos centros que obtienen buenos resultados a pesar de la adversidad de sus alumnos. Entonces, bueno, trabajan de una manera en que promocionan la resiliencia
y ayudan, ¿no?, a que los niños afronten la adversidad. Lo que tenemos que procurar es que este niño reduzca el impacto que produce la enfermedad, pero también sepa afrontarlo desde una forma más positiva, que no se hunda, que aprenda de la experiencia y que salga fortalecido. Y eso es, en resumidas cuentas, muy rápido, lo que es la resiliencia. Entonces hablamos de escuelas basadas en la resiliencia, ¿eh? Igual que también hablamos de escuelas promotoras de salud, hablamos de escuelas basadas en la resiliencia. Y el otro aspecto que me gusta a mí destacar es el de la calidez, la parte de humanización de lo que es la atención a los niños, y que aquí está resumido en algunos de sus componentes, ¿no? Pues es obvio que el buen trato entre los propios niños, entre las familias y sus hijos. Hay que desarrollar esta parentalidad positiva en las familias, y entre los profesionales y los pacientes. No son casos, no son oncológicos, son niños que tienen necesidades, aparte de las médicas, tienen la necesidad de jugar, de reír, de ser vitales, ¿eh? Bueno, el sentido tiene que ver con el impacto biopsicosocial. Como el niño y su familia recibe un impacto muy fuerte, que no es solo físico, sino también es psicológico y emocional, pues ahí está también la pedagogía hospitalaria para contribuir a reducir este impacto. Aunque falta mucha investigación, ya lo digo, tenemos que colaborar todos, en investigar. Aquí tenemos un resumen del impacto, ¿no?, que ya lo conocen, por tanto no sigo, pero quiero ir a los beneficios. Los beneficios, esta primera parte tiene que ver con el propio concepto de salud. Entonces, a partir de la educación en general y de la pedagogía hospitalaria en particular, podemos mejorar la salud a partir de mejorar estos componentes que forman parte del propio concepto de salud. Y luego está en la poca investigación que tenemos, ¿no?, hay diferentes autores que corroboran el impacto positivo que tiene la pedagogía hospitalaria, como son garantizar el derecho a la educación, es un factor de humanización de la asistencia pediátrica, contribuye al mantenimiento de roles. El niño es alumno fuera del hospital, pues tiene que continuar siendo alumno, siendo hermano, siendo amigo, siendo compañero y siendo hijo. No le podemos quitar sus roles. Luego tiene que mantener un vínculo afectivo que sea seguro, para sentirse seguro, para sentirse bien, para no tener miedo, etc. Y luego la normalización que tenemos que darle a este niño. Luego, mejora la respuesta al tratamiento médico cuando los niños están bien. ¿Por qué? Porque colaboran mucho mejor con los profesionales. Los niños tienen que recibir tratamientos, pruebas invasivas, tienen miedo. Y entonces todo esto ayuda a que colaboren, que no tengan tanto miedo, y esto mejora los tratamientos. Esto está visto, ¿eh? Y mejoran la calidad de vida, como no. Y bueno, aquí voy a ir muy rápido también. La pedagogía hospitalaria vincula, el otro minuto que me queda, la relación entre educación y salud está entre las dos escuelas, todos los ámbitos educativos. Digamos, la escuela regular incorpora la salud y la escuela hospitalaria incorpora la educación. Bueno, como ya hemos hablado de esto, al principio no me entretengo, pero ver que la mirada ha de ser hacia una atención integrada, integral, y yo quería decir también que los profesionales sanitarios aportan mucho a la pedagogía hospitalaria, y aquí tenemos una serie de elementos que es un trabajo conjunto, tanto la información, la atención a las familias, el establecer la confianza, ¿no?, aquel buen trato, pero una relación de confianza, trabajo colaborativo, y yo le pongo deberes, que es colaborar en la investigación con los profesionales de la educación, hacer investigaciones conjuntas para ver realmente cómo podemos beneficiarnos mutuamente en esta relación interdisciplinar. Y bueno, y nos falta analizar, hay algún resultado, pero muy poco,
de cuál es la perspectiva que tienen los propios profesionales que conocen este ámbito respecto a la pedagogía hospitalaria. Y bueno, y estos son los retos que nos quedan por avanzar: la innovación, la investigación, la práctica basada en evidencias. Esto estamos insistiendo mucho, las buenas prácticas y las evidencias científicas en el ámbito de la pedagogía hospitalaria. No podemos trabajar sino de forma espontánea. Por eso hablamos de calidad, porque hemos de basarnos en aquello que sí que funciona.